Natalie, es que ella fue la responsable de mi segundo fracaso. Y, y yo le repetía la frase y le decía, yo necesito que tú escuches y me digas realmente cómo te resuena lo que tú me acabas de decir. Ok. Ella fue la responsable de mi segundo fracaso, de tu segundo fracaso. Porque tu vida, no me la puedes sacar de la cabeza. Tu conciencia de fracaso, o sea, tus expectativas, tus planes, tus objetivos, tu visión, tuyo. Y ella es la responsable de todo eso. Hola, feliz de estar con ustedes. Qué bueno, bienvenidos como siempre a su canal de Spa Terapéutico. Gracias por suscribirse, por hacernos comentarios, por darle me gusta, por compartir nuestros videos. Hoy vamos a hablar de cómo cerrar un ciclo con un ex. Esos momentos donde llegó la separación y qué hago después de, qué relación llevo después de. ¿Cómo cerramos realmente un ciclo? ¿Qué hago con todo este proceso que surge después de que la vida cambia? Y lo que esperábamos o pensábamos que iba a pasar en nuestras vidas dejó de ser. Es difícil enfrentar ese momento, o sea, me imagino. Sí. Sí, porque, sí, bueno, cada persona lo vive de manera diferente. Hay parejas que ya cuando hay una ruptura se vienen preparando para eso. Sí, ya hay un proceso elaborado, anticipado. Exacto, entonces es un adiós diferente. Y sobre todo si hay hijos, bueno, vamos a velar por el bienestar de nuestros hijos. Si hay bienes materiales, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que los dos estemos bien. Ese es el mejor, el ideal. Lo que no es ideal es que eso llegue a suceder, ¿no? Porque queremos que sea eterno. Normalmente, cuando se va a dar un proceso de separación, lo más frecuente es que sea uno el que elige formalmente la separación y el otro no está preparado para lo que eso representa. Wow, eso es lo más habitual. Sí. Cuando es así, siempre hay un proceso de duelo, donde si ambos van a experimentar un duelo, aunque habitualmente la mujer tiende a ser la que elabora el duelo dentro del proceso y ser la que habitualmente cierra el ciclo, pero obviamente no es lo único que pasa. Y es importante hablar de esto porque el duelo que elabora la mujer es muy distinto al duelo que elabora el hombre. La mujer siempre elabora un duelo normalmente desde el principio. Emocionalmente para la mujer hay una confrontación desde el día 1 que está asumiendo el proceso, porque es mucho más emocional la mujer y por ser más emocional se confronta emocionalmente desde el inicio. Pasa, confronta, conecta, pasa la etapa de la negación y cuando llega el punto del dolor es donde está la fase de conflicto. Porque no todo el mundo está preparado para el dolor. En el caso del hombre es diferente, porque el hombre normalmente no vive o no conecta con la emoción o con la conciencia del proceso que va a elaborar desde el día 1. A veces pasa una semana o 2 semanas hasta que arranca formalmente el proceso del duelo. ¿Qué opinas de eso, Arelis? Bueno, definitivamente estaba imaginándome algo así como cuando, los niños. ¿Cómo es el varoncito, el niño? Él está jugando con su carrito y él no está pensando en más nada. ¿Y cómo es la niña cuando está jugando? Ella está con su muñeca dando órdenes, la cocina, el carro, el no sé qué. Y ordena. Y ordenando, la cuaima, la que da órdenes. Así nos dicen. Entonces me estaba imaginándome eso. Y sí, y precisamente por ser como somos, queremos tener todo bajo control. Sí. Y chocamos un poco con la actitud del hombre, porque pareciera que nada le importara, y el hombre anda en su mundo. Y no es así como nosotras creemos siempre. Pero es porque interpreta, percibe las cosas diferente y va a manejar y reaccionar ante las cosas de un modo completamente distinto. Y eso no quiere decir que no esté sintiendo. Eso quiere decir que va a haber
procesos y tiempos muy diferentes a cómo la mujer los va a elaborar. Y tú dijiste ahorita, las mujeres hacemos el duelo dentro de la relación. No todas, pero sí la mayoría, sí, porque conozco a alguien que no hizo el duelo. O sea, él hizo el duelo y ella se dio cuenta de eso después. Sí, he conocido casos, pero generalmente es la mujer, por lo que tú dices, porque somos más emocionales, tenemos una manera diferente de manejar las cosas, y qué difícil es para el que lo agarra así como de sorpresa. Ya no voy a estar más, me voy, chao. O sea, no quiero estar más aquí. Qué difícil para esa persona. Porque la sorpresa, lo que no anticipas, hace que el dolor que va a ocurrir en algún punto por la pérdida y el cambio que se está confrontando, se pueda convertir en momento en sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque me estás arrancando algo. Me estás abandonando. Y el abandono no es casual. Aquí tenemos que hablar de heridas, o sea, las heridas que se nos presentan o se nos muestran en las experiencias de adultos nos van a reflejar las etapas infantiles. Total, volvemos siempre ahí al abandono. Es que de hecho, desde que salimos del útero de nuestra madre, ya está el primer abandono. Totalmente. Y seguimos creciendo, y el día que vamos a la guardería hay otro abandono. Y así llegamos a adolescentes y nos sentimos abandonados una y mil veces más. Y entonces señalamos y culpamos y decimos, es que tú me hiciste, es que tú fuiste, es que tú, ¿tú qué? Todo proceso de separación nos tiene que llevar a ver qué fue tuyo y qué fue mío que nos llevó a este proceso. Porque fue de los dos. Y la pareja siempre se buscan para sanarse. Nada es casualidad, porque lo que no me gusta de mi pareja es lo que yo no he visto en mí, que tengo que sanar. Y que nos unimos para ver cosas que no estamos viendo en nosotros. Por lo tanto, lo que me está confrontando del otro me tiene que llevar a sanarlo en mí y ver si el otro es capaz de sanarlo. Y si no es capaz de sanarlo, yo puedo tomar la libertad de decidir seguir mi camino y cambiar el proceso. ¿Que es complejo? Mucho. Es muy complejo porque normalmente cuando nos unimos a alguien las expectativas que se establecen son otras. Ahora bien, a mí me llama mucho la atención porque sí, hay muchas personas que hablan de la separación en sí. Pero ¿qué pasa después que nos separamos? Ok, llegó el día, nos separamos. Ese es el punto de hoy. ¿Qué pasa después? ¿Qué se hace después? Porque hay distintas formas de manejar la separación. Definitivamente hay ex de ex. Y cuando hay ex de ex, hay que decirlo con total sentido. O sea, hay ex de ex. O sea, yo escuchaba en estos días de hecho lo conversábamos, creo, uno de los días de las grabaciones, una artista conocida que ella hablaba de sus relaciones con sus ex. Y una de las cosas que me llamaba la atención era porque ella hablaba de cómo se relacionaba con uno en particular de sus ex, que todos sus ex eran sus amigos, pero con uno en particular de una forma muy estrecha, tanto que lo celaba de las nuevas parejas. Y todos esos son indicadores evidentes de que hay otro tipo de vínculos establecidos y que no hay cierres o no hay cortes significativos elaborados. Sí, pero fíjate, eso que conversamos en el momento, yo te decía, definitivamente yo no haría eso. Me separo de mi ex y chévere, mientras no te vea mejor. Si hay hijos, por supuesto, hay que tener esos momentos precisos, pero porque yo tengo que ser amiga de mi ex. A mí me parece una persona tóxica y me perdonan. Una cosa es que me la llevé chévere contigo por mis hijos, o no tengo hijos contigo, pero te encuentro en la calle y te saludo con cariño a tu familia, pero mantener esa persona cerca es algo así como que te solté, pero no termino de soltarte. Me parece un poquito un rasgo narcisista. Es mi apreciación, sí, porque de alguna forma quiero seguir controlando a esa persona. Y sintiéndome en mi ámbito de apego seguro, ¿ok? Porque ese es otro elemento importante a mencionar ahí. Pero lo más significativo es entender que la palabra amistad implica mucha intimidad y complicidad, que después de vivenciar un proceso de relación donde hubo contacto sexual recurrente, no es funcional. Ahora que tú me digas, después de un proceso de matrimonio o de separación,
hayan hijos o no hayan hijos, mucho más si hay hijos, logramos establecer una buena relación cordial, respetuosa, más no íntima ni estrecha, está bien, es sano. Existen, para no ser tan radicales, casos de personas que se han separado, cada quien hace su vida y llegan a ser buenos amigos. ¿Ok? Buenos amigos, digo yo, porque tienen hijos en común y hasta a veces tienen que reunirse por los hijos. Hasta ahí todo chévere, me encanta, porque ahí están poniendo de prioridad sus hijos. Pero también he conocido parejas que siguen como con un apego ahí extraño. Y uno de los tres, porque vamos a hablar de 4, siempre siente celos. O 2 de los 4 siente celos. Entonces hay algo ahí que está percibiendo su energía que no se ha concluido totalmente. Hay algo ahí que es disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Porque todo proceso de separación siempre va a invitar a cierres. Cierres en el modo como conectábamos, cierres en el modo como nos comunicábamos, cierres en el modo como de lo que significaba para mí. Que ahora yo voy a abrir un ciclo nuevo y en ese ciclo nuevo vas a tener un significado distinto, ya no tan estrecho, pero distinto y de valor, es válido. Pero tiene que haber un cierre y debe haber una apertura diferente porque tú no puedes significar lo mismo. Por supuesto. Quiere decir que no cerraste entonces el ciclo. Y eso es fundamental verlo. O sea, siendo un vínculo, para que mejor dicho, sea un vínculo sano después, sea cual sea el lugar donde tú quieras ubicar a esa persona, debe tener un significado distinto. Ahora, también hablemos de esas relaciones donde los límites son extremos, porque también hay que hablar de eso. Por supuesto. Así como hay relaciones donde se toma al ex de forma respetuosa, con agrado y con un poco más de desprendimiento, que me parece que es muy sano. O sea, tú haces con tu vida lo que tú quieras, sin embargo, logramos tener diálogos de respeto, diálogos sin incomodidad, diálogos y más si hay hijos, donde hay cierta estrechez respecto a la información o al contenido sobre los hijos de forma fluida. Eso está bien, pero entonces hay extremos donde no me hables, no quiero saber nada de ti, no podemos estar en los mismos espacios, no. ¿Qué opinas de esos extremos? Porque yo creo que ahí quedó algo tan inconcluso, por ejemplo, esa persona que pone tanta distancia o sigue en algún sentimiento todavía por esa persona, no la ha terminado de soltar o la ve tan feliz que le quiere hacer la vida imposible porque esa persona no es feliz o porque sencillamente me da la gana que no esté feliz, porque yo no estoy feliz. Entonces eso es algo como tan súper narcisista. A veces no tiene que ver con no haber superado al otro, a veces tiene que ver con que hay tantas características narcisistas de yo no sé ser feliz y yo veo que tú sí estás siendo feliz. O sea, que me traicionabas cuando vivías conmigo. O peor aún, no me quiero tanto, pero no me estoy dando cuenta de eso, entonces veo que la forma como tú vives tu vida me golpea, me molesta, me inquieta, me perturba. Hay mucho egoísmo, ¿no? Hay mucha toxicidad ahí realmente. Y lo importante de que lo que tú estás hablando, o sea, es una invitación hay un trabajo que hacer. O sea, se necesita en ese punto hacer un proceso de terapia donde tú puedas aceptar cuáles fueron tus responsabilidades. Porque sí, todo proceso, y vuelvo a repetirlo, implica responsabilidades. Inconscientemente esa persona que está poniendo un límite extremo se está victimizando de la situación, aunque no lo vea de forma directa, aunque no esté en el drama, porque normalmente asociamos la victimización al drama. Y la victimización no significa en todos los casos drama. A veces la persona se coloca en una postura de mucha rigidez y de mucha autoridad o de mucha firmeza de a mí nada me toca, nadie me hiere, y en el fondo están más quebrados que nadie. Bueno, se está poniendo una protección precisamente para que no los hieran. O sea, yo no te voy a demostrar a ti mi vulnerabilidad, no me da la gana, porque tú no vas a ser más feliz que yo. Y volvemos a lo mismo, que se quedó por sanar
que esta persona me está haciendo ver. Esta persona se tenía que quedar conmigo, aún sabiendo que yo era insoportable, porque esa persona tenía que ponerse en mi lugar, porque más nadie se ha puesto en mi lugar. Yo creía que él o ella se iba a poner en mi lugar, me iba a comprender, iba a esperar que yo madurara, que lo quisiera o que la quisiera. Entonces, cuando el proyecto de vida se le termina, se le rompe, queda en la nada otra vez, y esa es la molestia. Tú sabes que me hiciste recordar un paciente que yo escuchaba claramente cuando me decía, Natalie, es que ella fue la responsable de mi segundo fracaso. Y yo le repetía la frase y le decía, yo necesito que tú escuches y me digas realmente cómo te resuena lo que tú me acabas de decir. Ok. Ella fue la responsable de mi segundo fracaso, de tu segundo fracaso. Porque tu vida, no me la puedes sacar de la cabeza. Tu conciencia de fracaso, o sea, tus expectativas, tus planes, tus objetivos, tu visión, tuyo. Y ella es la responsable de todo eso. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuán responsable nos hacemos de los procesos o de las experiencias más si son ciclos de relaciones comprometidas, de relaciones extendidas o de relaciones donde hubo hijos involucrados, para entender que todo ese proceso va de la mano de acciones elegidas consciente o inconscientemente, de decisiones conscientes o inconscientemente, de las cuales cada uno es responsable. Es que de tu vida solamente eres responsable tú mismo, más nadie, o tú misma. No hay nadie más a quien echarle la culpa. Bueno, pero si no tengo a más nadie a quien echarle la culpa, bueno, tengo que pensar en alguien, mi papá y mi mamá que me trajeron al mundo, a este mundo a ser infeliz. Bueno, cuando no se quiera asumir responsabilidad, tenlo por seguro que buscan el responsable. Ahí voy al extremo. O sea, yo tengo que buscar a alguien. Sí. Y si la persona a quien están buscando como un victimario, sí, entonces va a decir, yo, de verdad, ¿qué tanta responsabilidad tengo en esto? O sea, ¿qué tanto daño le he hecho a esta persona? Por eso me estoy separando, para no seguirle haciendo daño. Y que al final de cuentas es lo que te lleva a crear las bases de, ok, ¿con qué avanzo? Porque si yo no asumo y me quedo en la víctima, ¿con qué estoy avanzando? ¿Por qué repetimos entonces patrones? ¿De dónde viene eso? Ay, porque tengo muy mala suerte. Y hay otra cosa ahí muy importante y tiene que ver con los miedos. Normalmente, cuando vivimos un proceso de separación, aunque hagas tu proceso de duelo, siempre van a haber miedos que queden en el proceso. Los miedos no significan que no hayas elaborado un proceso de duelo. Los miedos significan que siempre vamos a tener miedos en el recorrido de la vida. Eso es parte del ser humano, tener miedo. Debemos elegir si el miedo realmente define el proceso en el cual te encuentras o si aparte de ese miedo hay elementos de donde sujetarte que sean claros, coherentes. Volvemos a lo mismo, Natalie, hacer el trabajo contigo. Es que es tan importante trabajar todos los días contigo, desde que te levantas hasta que te acuestas, darte amor, darte cariño, saber que no va a venir ningún salvador valga la redundancia, a salvarte la vida. Así es. Sencillamente eres tú quien te está salvando todos los días. Y que cuando tú conectas con una persona que realmente se enamora de tu esencia y tú de la esencia de esa persona, es cuando verdaderamente comienzas a sentir que estás viviendo una bonita relación de pareja. Y no se rindan, no se escondan y no lleguen a los miedos de que me han herido tantas veces que ya no quiero seguir probando en una relación de pareja. No importa. Como el dicho por ahí, si hay que besar no sé cuántos sapos, bésenlo hasta que se encuentren a su príncipe azul. Pero eso sí, trabajen en eso. Y hay que trabajar. Y el luto, no hay que guardarle luto a nadie, nada de eso. Solo hay que irse trabajando a sí mismo, ¿ok? Ahí hay algo claro. Y es lo importante de... Se idealiza mucho, hasta terapéuticamente, que hay que esperar el momento idóneo para abrir un nuevo capítulo después de una separación.
hay algo ahí claro, o sea, el duelo sí hay que elaborarlo. Date tu tiempo y elabora el duelo. ¿Cuántos años? ¿2? No, cada duelo es diferente, Por supuesto. cada quien lo elabora de forma diferente, cada quien conecta con su dolor de forma diferente para llegar a un punto de aceptación de la experiencia. Pero de repente tú estás haciendo ya el duelo con la pareja que estabas y ya sales de esa relación y estás preparada para... Total, por eso lo estoy hablando, o sea, el tiempo va a depender de cada quien y del trabajo que realice cada quien. Aquí no estamos sacando el que tengas que hacer el trabajo o no hagas el trabajo y date la oportunidad de comenzar una nueva relación. No, el trabajo hay que hacerlo. A que hay muchas personas que lo elaboran dentro del proceso, bien, lo llevas avanzado. Que hay personas que lo elaboran al finalizar el proceso, es parte de los cambios y las particularidades o las formas de conectar con sus emociones de cada quien. Pero hay que hacer un trabajo de duelo. Ahora, un cierre, es un cierre. Que después del proceso, cuando tú inicies la relación, sí, va a haber muchas cosas bonitas, pero que no vaya a haber trabajo, siempre va a haber trabajo. Claro. Y va a seguir ocurriendo muchas cosas que te van a confrontar para que tú sanes. Y esa persona que llega nuevamente a tu vida te va a hacer ver las cosas buenas que tú también tienes, los positivos que tú misma no habías descubierto, que tú misma no te habías dado el permiso de trabajar o porque no te lo creías. Pero para que eso llegue, ya tú tienes que haber avanzado un poco más en eso. Y cuando esa persona te descubre o hace que te descubras, tú dices, definitivamente no me conocía, definitivamente me estaba lastimando y subestimando muchísimo. Así es. Entonces, como dices tú también, esa relación no quiere decir que va a ser la ideal, porque la ideal no existe, pero sí la más congruente. Bueno, hay algo ahí clave. Yo siempre digo, sí pudiese haber una potencial e ideal, pero la pareja ideal es esa pareja que está dispuesta y es flexible a trabajar lo que haya que trabajar. Si lo vemos desde allí, desde ese nivel, lo ideal para mí. ¿Qué es lo ideal para mí? Alguien que me escuche, cuando yo hable me mire a los ojos. Me encanta mirar siempre a la gente a los ojos, eso es inevitable. Alguien que sea muy sincero conmigo y me diga tanto lo bueno como lo no tan bueno, porque eso me hace crecer también. Eso para mí es una persona ideal, porque es honesta. Eso es lo básico. Para mí en una relación. Por supuesto, esos detalles, sí soy una persona de detalles. Que ame a mi familia y a los seres que yo amo, a mis seres cercanos, que se compenetre con mi vida, porque me gusta compenetrarme también con la vida de esa persona. Entonces, sí es la ideal. Y sí se puede construir. Claro que sí, pero hay que tener la apertura mental para eso. Ahora, hay algo que no hemos hablado y creo que llegamos a un punto de avanzar en el después de la separación, pero hay que hablar de qué ocurre cuando dos padres se separan. ¿Por qué hablo en específico de los padres? Porque hay mucho conflicto en el después como padres, cuando tuvimos familia, cuando fuimos esposos, cuando tuvimos una relación que quizás se idealizó mucho, cuando hubo mucho apego, y ocurre el quiebre y nos corresponde seguir estando en conexión, pero como padres. Ahí hay demasiadas situaciones disfuncionales que llegan a presentarse. Se ven N cantidad de cosas. Claro. El que habla mal el uno del otro a los hijos, o peor aún, tienen tan mala relación que no puede haber una comunicación activa y respetuosa. Y son casos que se requiere de mucha conciencia porque los límites son necesarios desde el respeto. Claro, pero cuando eso ocurre, cuando hay esos daños tan fuertes, cuando hay ese enfrentamiento, es porque te acostumbraste a aguantar en esa relación muchas cosas. Se siguen arrastrando las cosas. Cuando te separas, lo haces con todo el miedo, pero un día logras separarte y esa persona no acepta que lo que hablábamos hace rato, de que tú puedas emprender una nueva vida y esa persona te va a hacer la vida imposible porque ya te conoció tu debilidad. Entonces, al que se va,
al afectado le toca trabajar mucho más porque el narcisista va a seguir allí buscando la forma de llevarte a su nivel. Ahí es donde está tu seguridad en ti mismo, el agradecimiento de haber podido ver en el tiempo que sea que no era tu lugar y salir de allí y seguir trabajando. Y que hay algo muy claro, o sea, el hecho de que sigan siendo padres no quiere decir que tú sigas permitiendo cosas, porque por algo se está generando. El conflicto se genera porque tú también eres parte del conflicto. ¿Dónde están los límites respetuosos? Así tú sientas que no estás recibiendo el respeto, sé una persona consciente de que tu cuidado, la contención de la situación va a depender de los límites que tú establezcas. Entonces no arrastres las situaciones, ya no son pareja. ¿Por qué seguimos estando en este conflicto si ya tú por algo elegimos ya no estar juntos? Entonces no estamos juntos, pero seguimos teniendo los conflictos. Pero ahí cuando hablas de eso que acabas de decir específicamente con personas entre comillas normales, pero hay personas enfermas mentalmente. Ah, no, sí, claro. Entonces son situaciones demasiado difíciles porque a esas personas enfermas mentalmente no le importa dañar a sus hijos. Ya no es solamente a la expareja, sino también involucrar a sus hijos en todo ese desastre. Y que muchas veces normalizando la salud mental no asumimos. Porque sí, hay muchas personas con enfermedades mentales. Hay personas que no tienen cordura para medir sus acciones, sus reacciones y sus actos. Entonces, hay que normalizar que existe con mucha frecuencia vínculos donde hay personas no cuerdas. Totalmente. Y no conscientes de sus problemas. Entonces, tomemos conciencia de eso. ¿A quién elegimos? Sí. ¿Cómo lo elegimos? Es muy cierto. ¿Por qué lo atraemos? Hay que trabajar en eso. Y sobre todo cuando decidimos tener hijos. Las separaciones, como decíamos, ocurren, es normal, nos enamoramos, llegamos hasta cierto momento con esa persona y ya no tenemos cosas en común, pero qué chévere y qué bonito lo que quedó de los dos, pero ya cuando hablamos de una enfermedad mental, o sea, ya algo patológico en extremo, wow, ahí hay que trabajar muchísimo más porque te tienes que armar más de valentía para luchar con algo que definitivamente no está en tu control. Y que voy a decir esto, y quizás a mucha gente no le guste, pero es necesario decirlo. Nunca es casualidad elegir una persona con alguna enfermedad mental o con algún rasgo patológico. La enfermedad mental conecta con alguien que tiene rasgos patológicos. Por lo tanto, si tú estás consciente de que elegiste en algún momento de tu vida a alguien con rasgos patológicos o peor aún, con alguna enfermedad mental, necesitas hacer terapia. Muchísimo. No te veas ni te estoy etiquetando como una persona enferma mental, pero necesitas hacer terapia. ¿Para qué? Para sanar lo que es tuyo y para no repetir ese patrón. Aceptación. Lo primero es eso. Sí. Aceptar, hay algo en mí que hace que atraiga a ese tipo de personas. Lo trabajo, lo suelto, soy empática conmigo, o sin culpas. Porque sabes que también he observado en mis terapias personas que se sienten muy culpables por haber elegido ese tipo de personas como padres o como madres para sus hijos. Pero no hay culpas, definitivamente no hay ninguna culpa, solamente fue un enganche, un momento, un aprendizaje. Ahora, ya más, de una manera más consciente, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Y que socialmente no nos lo han hecho fácil. ¿En qué sentido? Ninguna persona es normal al 100%, eso es mentira. Psicológicamente todos tenemos rasgos a desarrollar alguna patología. Por lo tanto, somos potencialmente sensibles a tener fases o momentos o episodios no de cordura. ¿Dónde está el punto? En la suficiente conciencia que yo obtenga para hacerme cargo, responsable y trabajar en lo que tenga que trabajar. ¿Qué quiere decir esto? No idealicemos la cordura, ni etiquetemos las alteraciones, anomalías o enfermedades mentales como lo peor, como algo que está lejano a mí, porque es más cercano de lo que nos podemos imaginar. Dejemos entonces la inconsciencia social de ver la enfermedad mental como algo malo
Y si de alguna manera estás teniendo algún contacto con esto, haz el trabajo, más nada. No profundices en la creencia que eso pueda de alguna manera representar. Como que hay algo malo en ti. No hay algo malo. Hay algo que no termina de encajar en tu personalidad para poder estar en armonía con tu entorno también. Primeramente contigo y con tu entorno. Entonces, a trabajar el proceso y más que nada en el mundo, a concientizar que toda separación nos invita a identificar qué es mío, responsabilidades en el proceso, elemento clave, ¿ok? Recuerden siempre, escriban por ahí cómo es tu ex, a ver, porque vamos a escuchar muchos comentarios a ver cómo son sus casos, porque este tema es muy interesante. Se puede extender enormemente. Y aquí hablamos de ciertos casos, pero hay una cantidad de casos. Quisiéramos escuchar o saber del tuyo. Coméntanos. ¿Has sido ex en algún momento? Bueno, piénsalo. Y nos vamos a ver en un próximo episodio. Pero suscríbanse, denle me gusta, compartan y nos encantan que comenten. Hemos pasado un momento muy agradable, claro, un poco tensos con este tema, pero que todo al final nos deja siempre cosas positivas. Así es. Toma para ti lo que te corresponde. Más nada. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Así es.